Hay una frase que dice que el cuerpo te habla y si no lo escuchas te grita. Solemos estar rodeadas de tanto ruido externo que silenciamos nuestra voz interna con voces impuestas, creencias externas, normas y tareas que nos acaban desconectando de nuestro cuerpo. A menudo todo esto lo hacemos pensando en qué es lo que nos conviene, en ese es lo que tengo que hacer, pero acaba provocando un efecto contrario. Nos sentimos estresadas, agotadas, inseguras. Nacemos perfectamente conectadas a nuestro cuerpo y a nuestras necesidades. Sabemos identificar que hay algo que nos incomoda, ya sea hambre, sueño, y ponemos en marcha los mecanismos necesarios para solucionarlo. Sin embargo, con el tiempo nos vamos desconectando porque empieza a imponerse esas voces externas que nos dicen cómo, cuándo y cuánto. Hola y bienvenidas a Descubriendo el Cuento, un podcast donde con un toque de humor y sin tapujos desmontamos todos aquellos tendrías y deberías que nos han enseñado a las mujeres sobre alimentación, salud y estilo de vida. Yo soy Bea Rueda, enfermera y dietista, y estaré encantada de que me acompañes en este espacio, un lugar donde derribar todos aquellos mitos y estereotipos que rodean nuestros cuerpos y nuestro estilo de vida. ¡Empezamos! Hola y bienvenidas. Hacemos deporte con el objetivo de adelgazar, de conseguir ese cuerpo determinado que se supone que es más saludable. Comemos preguntándonos si no será hambre por estrés, hambre emocional, si no habré comido demasiado hoy o si hoy me merezco ese determinado alimento. Y si nos permitimos descansar, a menudo lo hacemos sintiéndonos culpables, porque no estaré siendo demasiado perezosa. Y es que por algún motivo hemos ido creando una serie de creencias, juicios y normas en torno a nuestras necesidades básicas de nuestro cuerpo. A menudo la cabeza se nos llena de culpas, obligaciones y sentimientos que nos generan ansiedad y estrés. Y es que sentimos que nos habla otro idioma, porque por un lado está lo que parece que necesito y por otro lado está lo que se supone que debería necesitar. Para hablar de todo esto, tengo la suerte de contar hoy con Miriam Díaz. Ella es terapeuta psicocorporal y coach vital y profesional. Mil gracias, Miriam, por estar aquí hoy. Un placer. Muchísimas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión tenerte aquí porque, bueno, vamos a contar que yo te conocí hace mucho tiempo, iba a decir como 1000 años, no tanto, pero Pero por ahí. mucho tiempo, por redes sociales, por el proyecto de las Amancias. Y luego, pues casualidades de la vida, nos llevó a coincidir en un círculo de mujeres emprendedoras que para mí realmente fue súper enriquecedor, ya no solo pues a nivel profesional, sino también personal. Así que eso, que me hace muchísima ilusión poder compartir este ratico contigo. Pues yo también estoy muy contenta de estar aquí y espero pues eso, que pueda aportar a tu podcast y a la gente que lo escucha. Así que a jugar, vamos allá. Hemos venido a jugar, como dicen. Yo estoy convencida de Exactamente. que sí. Además, bueno, este tema hace como mucho tiempo que lo estuvimos hablando, que salió el tema de hacer este episodio, porque, bueno, no sé si te acuerdas de cuando salió que estuvimos hablando por una polémica que había habido en redes en la presentación de un libro de Mara, de Croquetamente, que ella es Mm. activista contra la gordofobia. Y estuvimos hablando, ¿no? Así no recuerdo si directamente por Telegram o por Instagram, de un poco de que es increíble lo que acaba generando la cultura de la dieta, ¿no? Que estas dietas restrictivas que hacemos, que al final las hacemos porque se supone que es lo que debemos hacer, cómo ha generado que desconectemos tanto de nuestras necesidades, de esa, pues como cuando tengo hambre, me muevo cuando me apetece. Y justo hablando de Mara el otro día, le vi que había dado una charla y me pareció un tema como, o sea, una frase como muy ilustrativa. Y era la de que cómo vamos a cuidar algo que odiamos. Y creo que es un poco lo que ha hecho la cultura de la dieta, ¿no? Que odiemos nuestro cuerpo porque no es como se supone que debería ser. Tú que trabajas con el movimiento, con el cuerpo, con esa conexión con el cuerpo, ¿crees realmente que podemos cuidar nuestro cuerpo desde el odio, desde modificarlo para quererlo?
Uy, es que aquí se tocan muchas teclas. A ver, a mí me da la sensación de que tanto condicionamiento no viene solamente dado por la cultura de la dieta, es decir, eso es en todo caso una consecuencia de todo un sustrato cultural que viene pues de los cánones de belleza, ¿no? Y de cómo ha ido cambiando esos cánones, esa mirada hacia el cuerpo, cómo ha ido, no sé si utilizar el verbo evolucionar, pero sí, cómo ha ido transitando en cada época. Entonces, la relación que tenemos con el alimento también ha ido cambiando. En el momento en que hay mucho más acceso de una forma tan fácil como abrir un objeto que se llama nevera y acceder a ello, al menos en esta parte buena del mundo. Mm. Pues claro, cambia totalmente el concepto de la alimentación, pero también cambia el concepto de la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Y fíjate, yo ayer estaba escuchando otro podcast donde hablaba precisamente a ver si lo digo bien, una paleoantropóloga que decía que tenemos un cuerpo, que en realidad nuestro cuerpo sigue siendo, perdón, casi el mismo que hace 200.000 años. Es decir, el Homo sapiens biológicamente no ha evolucionado tanto. Pero sin embargo, todo lo que hemos creado a nuestro alrededor nos lleva a una aceleración y a un ritmo y a unas condiciones que no están alineadas con el cuerpo, que no ha evolucionado tanto. Y a mí eso me hizo pensar mucho en lo que íbamos a hablar hoy. Y dije, claro, es que en realidad llevamos mucho tiempo poniéndole un gas, una aceleración a nuestra vida que ha generado todo un condicionamiento para que nos percibamos como nos percibimos en según también qué contextos y en según también qué culturas. No sé si te he respondido, Sí. Sí, que yo me voy estaba aquí y me vengo pensando arriba. ahora justo porque estabas diciendo esto y justo el otro día en un club de lectura feminista que fui, hablábamos un poco de esto, ¿no? Cómo parece que al final hemos evolucionado, pero el ser humano ha evolucionado como por un lado, ¿no? Esta evolución es siempre más lenta, ¿no? Hablando así como estabas diciendo tú en términos más antropológicos y la sociedad ha evolucionado por otro. Entonces, es verdad que nuestro cuerpo quizá tiene como las mismas necesidades de alguna manera, esas necesidades básicas siempre están, pero después los ritmos son otros, ¿no? Y decimos que es que no había, ¿no? Cuando se habla de, no me gusta mucho utilizar esa palabra obesidad porque a veces se patologiza, pero bueno, cuando antes no había tanta obesidad, antes la gente estaba en continuo movimiento, su trabajo, pero claro, es que los trabajos también han cambiado Claro, muchísimo, las horas de trabajo son diferentes, entonces ahí hay claro, mucha, mucha tela. claro, es que en realidad nuestro cuerpo está hecho para estar en movimiento. O sea, tenemos a nivel mecánico, tenemos un organismo que para vivir necesita respirar. La respiración en sí ya es movimiento. Por suerte no tenemos que estar fijándonos todo el rato en si estamos respirando o no, aunque no estaría de más, porque cortamos mucho más, hacemos muchas más apneas de las que deberíamos. Pero lo queramos o no, hay una vida que se está moviendo continuamente. ¿Qué pasa? Que para que realmente funcione necesitamos moverlo. Sí, es una cuestión puramente biológica. ¿Qué pasa? Que hemos creado toda una vida alrededor que el cuerpo todavía no se adapta, no está adaptado a estar tres cuartas partes del día sentados frente a una pantalla. Entonces, realmente ahí existe esa incoherencia. ¿Qué pasa? Que si, y esto ya no se trata ahora de dramatizar y decir, ya, pero ahora ¿qué hacemos? No, bueno, tomando conciencia de el ritmo de vida, del tipo de vida que tenemos, ¿qué es lo mejor que podemos hacer en estas condiciones por nosotros? Y aquí cambia mucho la mirada. No es lo mismo cuando tú haces algo por ti que Ujú. cuando haces tú algo porque consideras que eso es lo que debes hacer o porque es lo que te han dicho que tienes que hacer. Y ahí es donde yo siempre apelo, y ahí yo me voy a ir a mi terreno, como voy a hablar de mi libro. Es que claro, ahí es donde el autoconocimiento y la autogestión son claves. Mm. Es decir, ya no se trata de hacerlo porque me voy a ver mejor. Si vale, ¿qué beneficios para mí?
puede tener lo que sea, Ujú. lo que haga. Y ahí, cuando tú te conoces bien, ¿y qué pasa? Que identificas lo que necesitas, que habitualmente sueles ser mucho más honesta contigo misma Mm. y que vas a por ello independientemente de lo que te diga menganito o fulanita. Sí, porque empieza a resbalarte mucho más el condicionamiento externo y porque la acción viene de dentro a fuera, no de Exacto. fuera a dentro. Al Y final es un poco ahí es donde donde ponemos cambia el foco. completamente. Claro, es que desde donde te colocas cambia muchísimo el resultado, totalmente. Sí, es ahí donde está, donde ponemos el foco, si es como tú decías, ¿no? Si viene de fuera hacia adentro o de dentro hacia afuera. Y estabas diciendo antes, ¿no? Al final respirar también es movimiento. Y creo que todo es tanto de la alimentación como del movimiento. Se han hecho unas normas que parece que el movimiento es válido solo si haces esto, esto o aquello. Y al final hay tantos tipos de movimiento y tú lo sabrás mejor Claro, que no. es Al que lo final, quieras o no te vas a mover. O sea, claro. si quieres ir al baño, te tienes que mover. O sea, es que voy como a lo básico, pero lo quieras o no, te vas a tener que mover. Entonces, el tema es la conceptualización del movimiento. Mm. Es decir, ¿qué imagen interna? Igual que tenemos una imagen interna de nuestro cuerpo, tenemos muchas imágenes internas sobre los conceptos que nos rodean. ¿Qué creo yo? ¿Qué me cuento yo sobre el movimiento? ¿Qué me cuento yo sobre el deporte? ¿O qué me cuento yo sobre mi cuerpo? Ahí es donde hay que ir. ¿Al qué me cuento yo? Porque ahí es donde está la semilla real. Lo que pasa afuera es una respuesta, es un resultado, Ujú. pero realmente donde hay que ir es desde dónde estoy yo. Y tú fíjate que decías ahora, ¿no? Lo que pasa afuera, fíjate que muchas veces, igual tú también lo ves, ¿no? Pero en la consulta de nutrición también lo vemos como mucho, es que, no, es que uno dice una cosa, la otra dice otra, porque al final ahí también metemos mucho en esto de lo que pasa afuera, ¿no? Pues creencias propias o de donde lo estamos viviendo nosotros. Entonces, claro, de todo eso, pues tienes que cogértelo y hacértelo un poco tuyo. Bueno, un poco o un mucho. Totalmente. Un mucho. Es que estaba pensando, un Un mucho, un mucho, todo. un mucho, un todo, sí. Claro, es pues eso, ahí vuelvo a lo mismo, al autoconocimiento, al qué me sienta bien a mí, al cómo, cómo me trato, cómo me cuido. Sí, esto, mira, habitualmente, ahora no sé, en las escuelas yo no tengo hijos, entonces no puedo opinar. Eso quizá lo sabes más tú. Pero según qué tipo de sistema educativo ya se está incluyendo mucho más esta sensibilización por el cómo te sientes, por Ujú. identificar tus sensaciones, identificar tus emociones, identificar tus necesidades. Pero habitualmente y socialmente sigue habiendo demasiada disociación. Es decir, todavía vivimos en un contexto, y fíjate ahora más con todo el entorno tecnológico, donde se prioriza el razonamiento, es decir, Ujú. el logro intelectual, frente a cualquier otra área, ¿no? Ya sea pues otras inteligencias que también tenemos, como la del movimiento, la kinestésica, como por ejemplo la inteligencia musical, la perceptiva, la sensorial, vale, la intuitiva. Se sigue priorizando mucho el qué piensas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que eso también es lo que nos lleva a no estar presentes, a no identificar lo que necesitamos o a que nos cueste. Mira, Mm. y una de las primeras cosas que hago a la gente que viene, que trabaja conmigo, es preguntarles, ¿qué necesitas? Y tú no te puedes imaginar la cantidad de personas que se quedan en blanco. Hay otras personas que lo tienen muy identificado. Y ya no hablo de las necesidades básicas, las de Maslow, ¿no? El comer, el dormir, el tener un techo, no. Es ese que necesitas que va más allá. O sea, una vez, habitualmente la gente que viene a mí ya tiene Ya todas esas tienes el necesidades básicas cubiertas, ¿vale? No, no, vamos más allá. ¿Qué necesitas tú? Y siempre suele ser, no voy a decir siempre, pero habitualmente suele ser siempre relacionado con los demás. Estar bien con mi pareja, que mi familia haya armonía. Pero no, pero vámonos más a lo que necesitas tú. Y es porque seguimos teniendo esa mirada. Claro, es que venimos de la cultura de las notas.
Claro, es verdad, es que parece tan evidente, pero no lo es. Por eso también quiero ponerlo sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener la mirada puesta solamente a través de nuestros sentidos si la primera referencia que tenemos cuando somos pequeños es el entorno? La primera referencia que tenemos cuando somos pequeñitos son nuestros padres. Y habitualmente no se nos enseña a que nosotros tengamos nuestra propia referencia, es decir, nuestras propias necesidades, sino es a través del pórtate bien porque así mamá estará contenta, ¿no? Por Esa poner un validación ejemplo. externa, ¿no? Al final, Claro, por los y la padres, por validación las luego viene notas, en la escuela, claro. Entonces, claro, y luego la validación viene en una báscula, o viene en unas ventas, o viene en unos ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos identificamos con el número, ahí estamos más vendidas que para qué. Claro. Sí, necesitamos que esa validación sea como muy tangible, ¿no? Muy, Claro, y los sea números nos han enseñado que es exacto, 2 más 2 es 4 y esto lo tengo muy claro. Lo claro, demás cuantificable, todavía es es como se todo queda la como cantidad, muy claro. Es claro. Entonces es cambiar eso, o sea, realmente es tomar conciencia y decir, vale, ¿por qué yo tengo esta mirada desde aquí? Pero no irnos a ver los condicionamientos, pero no para tocar más la herida y regodearnos ahí, no, a ver, ¿de dónde viene toda estructura? Este tren de pensamiento que estoy teniendo yo ahora en mi vida, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que lo construye? ¿Y qué es lo que hay? ¿Qué me estoy contando? ¿Qué me estoy diciendo? Porque cuando empezamos a poner luz y a poner conciencia en eso, empezamos a retomar las riendas que son nuestras. Y eso es súper poderoso. Eso es una maravilla. claro, hacerlo desde lo que yo estoy necesitando en ese momento. Justo ayer tenía una consulta y estaba hablando con una chica, decía, vea, es que me cuesta un montón hacer deportes, que el gimnasio no me gusta. Me había propuesto ir como mínimo 2 veces a la semana, pero estoy consiguiendo una y dame gracias porque me está costando. Dice, pero ayer, pues como no tenía ganas, volví andando del trabajo como para autoengañarme. Y yo le dije, no, o sea, no es autoengañarte, te estás moviendo de otra manera. Es que es Claro, como, hay un movimiento correcto y uno que no lo es. para nada, para nada. Es decir, mira, yo me dedico a lo que me dedico básicamente porque yo siempre he dicho que mi cuerpo ha sido mi mayor maestro y mi mayor enemigo. Es decir, yo soy la primera que tuve una relación súper disociada de mí misma. Entonces, el movimiento, básicamente el cuerpo es el canal que nos conecta lo que pensamos con el mundo exterior. Si no tuviéramos cuerpo no percibiríamos lo que nos rodea, no veríamos, no oleríamos. Es decir, el cuerpo es un canal, es una antena parabólica que recibe y que emite. Entonces, movernos, como te decía antes, es algo totalmente natural. No hay nada correcto o Ujú, incorrecto. Es qué siento, es relacionarnos con el movimiento como un canal a través del cual siento. ujú, ¿Y qué es, perdón, qué es lo que quiero sentir? ¿Cómo me quiero sentir? Es que, ¿sabes qué pasa? Que si buscamos el ir al gimnasio como esa búsqueda de la recompensa o del resultado, error. Error, porque ahí no hay motivación. La motivación no puede ser que tu cuerpo cambie. No. La motivación tiene que venir desde la emoción, desde el cómo me quiero sentir, cómo me siento. Es decir, ¿cómo me siento ahora? Pues mira, quizá me siento cansada, me siento con poca energía, me siento como pesada, pero ya no es un tema de peso, me siento internamente ujú, como si toda la energía estuviera muy concentrada, ¿no? Muy densa es la palabra. Entonces, vale, ¿cómo me quiero sentir? Pues me gustaría sentirme pues más abierta, más energética, más receptiva. Vale, ya sé cómo me quiero sentir. Venga, voy a buscar caminos para ir a buscar esa sensación y traérmela al presente. Porque, ¿qué pasa? Si yo pongo mi ojo, mi mirada todo el rato en el futuro, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy dándome cuenta de lo que me falta. ujú. Y eso no me suma.
Claro. No me suba, estoy todo el rato en carencia. No, claro, pero es que yo todavía, no, es que todavía yo quiero ir para allá. No, no, tráetelo para acá. Y busquemos juntas formas en las que eso ya lo puedas encarnar, ya lo puedas sentir. Mm, Porque si tú ya empiezas a encarnarlo, yo ahora estoy utilizando mucha palabra que esto ya se va para los restos, que es encuerparlo. Vamos a encuerparlo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a encarnar esas sensaciones y esas emociones, esa es tu motivación. mm, Porque tú sabes que cuando haces eso, te sientes de maravilla. Y no tienes que irte al futuro para conseguirlo. Entonces, tu cuerpo, ese canal, es la vía en la que ya estás sintiendo en el presente. ujú, Entonces te empiezas a relacionar contigo y con tu cuerpo, que eres tú, de una forma mucho más amigable, mucho más compenetrada. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta que lo estás consiguiendo por ti misma, por tu cuerpo, no por lo que te están contando, no por la milonga que te cuentan. Claro, entonces esa es la maravilla. Yo por eso me reconcilié tanto, porque me di cuenta que yo, a través de cierta forma de moverme y a través de la conciencia corporal y de la conciencia del movimiento, entraba en un espacio de sanación y de amor. Al principio había dolor, mm. porque era el dolor acumulado durante mucho tiempo, pero luego se abría un espacio dentro de mí de comprensión y de un amor. ¿Y qué pasa? Que el amor transforma. El miedo limita, pero el amor expande. Y eso es precioso. Y Sí, es ahí da lo mismo cómo te muevas. sí, claro, al final es un poco, pero yo lo que veo, y me imagino que tú también lo verás, y si no ahora me dirás, ¿no? Yo más en las dietas, ¿no? Viene gente, pues, con muchas, restricciones alimentarias, porque al final parece que para cuidarte tienes que comer también de una determinada manera. Mm, Y es curioso porque siempre esa determinada manera va asociada a una pérdida de peso, a eso que estamos diciendo de que sea tangible, de la mirada en el futuro, no sé, cuando yo me esté así, voy a ser más feliz, voy a tener más energía. Y la energía no viene por milagro divino, quiero decir, al final también es cuanto tú más te mueves, más disfrutas de la alimentación no pensando en esa, oh, es que ahora tengo que comer esto que no me apetece. Entonces, un poco darse cuenta de este ir pasito a pasito de cómo te sientes también cuando te comes algo que te apetece, y no estoy hablando de que será solo pues ese croissant, puede ser que un día te apetezca el croissant y lo disfrutes, pero disfrutar también de algo nutricionalmente más interesante y que te sirva igual una cosa que la otra también, y es ir ese pasito a pasito escuchando un poco pues lo que tú decías, ¿no? Cómo nos sentimos, y tú fíjate que también el otro día hablando con una acompañada en consulta me decía, es que he estado de vacaciones y volvemos a lo mismo, ¿no? Me he portado fatal, me he pasado mucho comiendo, pero luego he llegado a casa y la verdad es que me apetecía unas lentejas. Y yo digo, ¿ves? Al final no es me he portado fatal. En ese contexto, las circunstancias te han llevado a comer ciertas cosas que en casa no comes porque no las cocinas, porque no estás acostumbrada. Y cuando has vuelto a tu contexto, tu cuerpo te ha dicho, oye, que lo que me apetecen ahora son unas lentejas y estar más relax. Al final también, cuando nos paramos a escuchar, es más sabio, yo creo que es más sabio de lo que nos pensamos. a ver, primero, la energía, somos energía, es decir, se transforma, pero no desaparece. Lo que pasa es que cuando hay mucha contracción, es decir, cuando estamos mucho en la represión o como cuando estamos mucho en un diálogo que realmente es muy estricto, muy Ujú, rígido, pues entonces parece que no tengamos energía, pero la energía está ahí, somos energía. Y luego, el que, el que a veces, para construir, a veces hay que deconstruir, que no destruir. Sí, es decir, para construir desde otro lugar, pues hace falta quizá pues un acompañamiento, mm, como contigo o conmigo,
para entonces hacer una revisión y empezar a hacer una criba de lo que te sirve y de lo que no te sirve. Yo suelo ser bastante pragmática en esto. Es decir, al final se trata de lo que te es funcional y de lo que no te funciona. Y si vemos que hay un comportamiento en el que hay mucha rigidez, mucha autoexigencia, porque eso que me explicabas de esta amiga es un lugar es estar contigo misma desde la autoexigencia. No me he portado bien, tendría que haber comido de esta manera. Esto es mucha autoexigencia. Pues lo que hay que mirar no es lo que está comiendo esta persona, es lo que hay que mirar es por qué es autoexigente, Claro. qué está sucediendo internamente y qué autoconcepto tiene de sí misma. Porque quizá si empezamos a ayudarla a que tenga una mirada más abierta y más flexible sobre sí misma, entonces de forma totalmente natural, como si fuera un dominó que va cayendo, el resto de piezas se van a Ujú. colocar. Claro. Entonces es irnos al origen, es irnos a ver el por qué y de dónde viene, cuál es la semilla. El síntoma, que el síntoma es me he portado fatal, no he comido bien, o he comido demasiado. Eso es el síntoma. Y el síntoma lo que nos está es dando pistas. Si cogemos a ese síntoma, a ese resultado, como una manera de empezar a cribar y a ver qué nos está, hacer un caminito a la inversa. Decir, vale, esto no es lo que importa. Lo que importa es que vamos a tirar de este hilo y vamos a irnos a ver qué está motivando que esta persona se trate o se mire, se hable de esta manera. Y entonces aquí se abren las posibilidades. Aquí no, en el resultado no se abren las posibilidades, porque el resultado es el resultado. Ujú. Pero si vamos para atrás, y te puedo asegurar que todos somos mucho más flexibles de lo que nos creemos. Son, Porque la esencia del ser humano es expansiva. Es expansiva, total. Mira bueno, la al evolución. final creo que si te paras a pensarlo con uno mismo, cuando te analizas una misma, ¿no? Piensas lo flexible que soy para los demás y lo y a veces lo cuadriculada que llego a ser conmigo misma, ¿no? Es como, entonces tienes esa capacidad, pero a Claro, veces cuando nos situamos en ese bien o mal, en ese tengo que hacer esto y no qué es lo que me apetece hacer o qué es lo que quiero hacer. Y tienes una frase en tu web que me gusta mucho, que es como que nos escuchamos mucho y nos creemos lo uh-huh. primero que nos pasa, ¿no? Lo Nos primero que nos pasa contamos. por la cabeza no lo creemos, ya lo estabas diciendo un poco, ¿no? Si yo me digo a mí misma, me he portado mal, o yo no valgo para moverme, al final te lo acabas creyendo. Esto va por repetición. Entonces, tengamos en cuenta que si estamos en un nivel de conciencia aquí, en este nivel de conciencia X, ni mejor ni peor, X, ¿vale? Esta estructura de pensamiento viene creada por toda una experiencia de vida que consiste en la educación que he recibido, el entorno donde he crecido, la sociedad también que me ha rodeado, mi filtro personal, es decir, mi mirada y cómo he filtrado esa información, porque esto lo vemos claramente en los hermanos. Tú dices, a ver, si yo me he criado en la misma casa que esta persona y tal, ¿cómo es que yo veo esto así y la otra persona lo ve diametralmente opuesto? Claro, porque esa persona tiene un filtro y tú tienes otro. Entonces, todo eso crea una estructura de pensamiento. Por tanto, si estamos en modo loop, en este nivel de conciencia, obviamente eso es lo que vamos a creer como realidad. Porque lo que creemos, lo creamos. Claro, sí. Pero si yo empiezo a cuestionar, quizá para eso necesito ayuda, ¿vale? Pues venga. Pero si yo empiezo a cuestionar esto, a revisarlo, eso ya te da la oportunidad de que en lugar de estar en este nivel de pensamiento, quizá subes a otro nivel. ¿Para qué? Para sentirte con más paz, para sentirte mejor. Ni mejor ni peor. O sea, simplemente el que yo ahora necesito. Ahora Por eso, claro, entonces por eso cuando alguien me dice es que yo soy así, pues mal vamos, porque eso es quedarte enrocado. No, tú eres así ahora, porque te has creído que eres así ahora. Pero eso no significa que tengas que ser así siempre. Entonces,
Cuando digo eso de que nos escuchamos mucho y normalmente nos creemos lo que nos contamos, es porque nos han educado a eso. Pero eso no significa que esa sea la verdad. La verdad es un cúmulo de conclusiones a las que yo he llegado o los otros o he recibido y entonces esas conclusiones generan una verdad. Ujú. Pero no significa que sea la verdad, porque la verdad en realidad no existe. Cada uno tiene su verdad. Exacto, cada uno tiene la suya y Claro, al final es verdad que todo es exacto. verdad que Es verdad. es verdad, o no, que muchas de estas cosas que nos decimos lo estabas diciendo tú, vienen de fuera, ¿no? O incluso, pues, con los hermanos, ¿no? A Nuestras veces están esas antenitas. odiosas comparaciones de tu hermano es más trabajador que tú, tu hermano no sé qué, y es como, bueno, pues al final sí que te crees que eres menos trabajadora y al final hay tantos colores ahí que pueden salir y que dependen de tantas cosas que creernos eso Ujú, eh, es, es complicadillo. Y ahora lo decías, que decías tú de eso, a veces necesitamos ese acompañamiento y, y a veces me da un poco de miedo esto de las redes sociales y creo que ya lo he comentado en alguna vez con alguien, porque como ahora todo pasa tan rápido, ¿no? mm, En 20 segundos lo tenemos, parece que tenemos la solución ya, y hay veces que esos 20 segundos nos pueden servir como para, igual sí que necesito hacer ese cambio, pero necesito mucho más tiempo y a veces lo queremos como todo ya. Y el inmediatamente. trabajo genera incomodidad y esa incomodidad a veces no nos gusta tanto tenerla Es ahí. un acto de valentía, Bea. Es un acto de valentía. O sea, el camino hacia uno mismo, yo siempre digo que las personas que vienen a consulta y que entrenan conmigo, yo ya digo que soy entrenadora de humanos. El Ni encantador de humanos. terapeuta. Exacto. Pero porque yo considero que son personas súper valientes. Los que hemos hecho terapia es un acto de valentía, porque oye, es ponerte enfrente tuya y ole la valentía, ¿eh? Es ponerte enfrente tuya y decir, venga, vamos a sacar el pronto o vamos a sacar el don limpio y venga, me voy a remangar, va, vamos. Pero ¿cuál es la recompensa? La recompensa es que tienes las llaves de tu casa interna. Habitualmente cuando vamos como pollo sin cabeza es que hemos perdido las llaves de nuestra casa interna. Entonces vamos por la vida pues haciendo trompicones, dando vueltas, ¿vale? Pero yo quiero continuar ahí, esa es la pregunta. Si tú dices, sí, yo ya me quedo así. Ah, es que tal, perfecto, oye, ideal. Es tu decisión. Es que es un acto de responsabilidad. O sea, la vida es responsabilizarnos de nosotros mismos. Y entonces cuando tú tomas conciencia de que tu vida es tuya y es el mayor proyecto que tienes entre las manos, no son tus hijos, no es tu pareja, no es tu casa, no es tu trabajo. El mayor proyecto que tenemos entre las manos es nuestra vida. Por tanto, somos los proyectores, los arquitectos o cocineras o cocineros de nuestra vida. A mí me gusta mucho lo de cocinar porque es como esa alquimia, ¿no? Entonces, cuando a fuego lento o al fuego que tú quieras, pero cuando tomas conciencia de eso, entonces dices, vale, yo no tengo las herramientas porque no me las han enseñado. Me enseñaron a leer, me enseñaron a sumar, a multiplicar, pero no me enseñaron estas herramientas. Venga, voy a buscar a la persona que sí que tiene estas herramientas y que me va a enseñar cómo yo me puedo conocer a mí mismo y cómo aplicarme a eso. Porque una de las cosas que a mí, y aquí tengo que sacar, lo siento, pero tengo que sacar la parte persona, no la parte de esencia, pero una cosa que a mí me revienta es estar continuamente en terapia. Es decir, igual que me revienta o me enfada mucho pretender que busquemos o encontremos soluciones en un reel de Instagram, oye, perdona, si tienes 30, 40 o 50 años, en un reel de 5 minutos no vas a encontrar la solución, porque hay todo un bagaje que llevas detrás y toda una mochila. Vale, pues lo mismo pasa con el infinito, la continua búsqueda. No, busquemos esas herramientas, hagamos ese trabajo y luego apliquemos, ¿vale?
¿Que sale otro tema? Venga, quizá es un tema que yo todavía ahí me he perdido. Venga, voy a repasar, voy a revisar. Pero tomemos esas herramientas, no esperemos que venga el terapeuta a salvarnos. No, 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 no. La función del terapeuta, para mí, esto es una mirada totalmente subjetiva, no es la de salvar a nadie, es la de acompañar. Y que haya un cambio de perspectiva, un cambio de mirada, y cuando hay ese cambio de mirada, ahí pasan cosas, ahí pasan cambios. Pero para que la gente tenga conciencia y sepa, vale, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué pasó para que yo, y contigo lo mismo, qué aprendí yo en la consulta de Bea, qué aprendí a la hora de alimentarme desde esta forma y desde este otro lugar para aplicarlo en mi vida y para que eso se integre? Ahí entra la diferencia. Entonces, ¿que hay una parte incómoda? Claro. Cuando yo me acabo de comprar unos tejanos y me los pongo la primera vez, digo, puñeta, esto aprieta. Claro. Pero luego me los voy poniendo y digo, es que me encantan estos tejanos y voy súper cómoda, ¿vale? Ha habido una fase de adaptación. La incomodidad nos está indicando que que una de las cosas que nos puede indicar, no siempre, es que está habiendo un crecimiento, que está habiendo un cambio. Entonces, al principio es como ese traje nuevo que dices, ostras, todavía no sé, me gusta, ¿eh? Pero no acabo de hacerme lo mío. Bueno, todo viene, todo llega a su tiempo, tú no te preocupes. Que para eso está el profesional o la profesional a tu lado, ¿no? Y para eso tú tienes esa sensación de, hey, somos equipo, vamos de la mano. Esa es nuestra función, al menos humildemente desde mi percepción. Claro, al final sería peligroso que no, o sea, sería malo que no evolucionáramos, ¿no? Sería que igual no estamos en este, en este mundo. Al final todos vamos evolucionando y a mí me gusta mucho decir que no son ni malas ni buenas las herramientas con las que cuentas ahora, porque las has ido creando pues con tus experiencias y en ese momento te han funcionado. Y Exacto. ahora vamos a ver con esas herramientas, qué podemos hacer ahora para lo que tú necesitas, si nos podemos quedar con algunas, cómo las podemos utilizar y si algunas, oye, pues las dejamos en la caja de ahí apartaditas, que nunca se sabe si en algún otro momento nos van a venir bien, pero ahora vamos a intentar pues llenar esa caja con otras herramientas y vamos a ir adaptándonos poco a poco a eso que necesito ahora y muchas veces lo decía en el podcast pasado, ¿no? Que a veces necesitamos, como tú dices, generar esa incomodidad para pensar realmente qué es lo que necesito y hacia dónde quiero ir. Totalmente. Oye, has dicho además una cosa que es súper importante, la voy a remarcar, porque muchas veces que es el hecho de no negar lo que somos o lo que traemos. Sí, porque muchas veces cuando queremos ir hacia otro lugar, cuando queremos estar en otra situación emocional, por ejemplo, a veces yo me encuentro personas que reniegan mucho de, jo, es que yo lo que me digo, o yo, mi mente. No, no, oye, que eres perfecta como eres ahora, ¿eh? Que eso que tú estás criticando te ha ayudado a llegar a donde estás ahora. ¿Que puede haber sido más útil o no en ciertos momentos? Bueno, eso es lo que estamos mirando. Pero el no renegar de quienes somos, al contrario, el darnos las gracias y decir, mira, pues con lo que llevo aprendido en estos años de vida y con lo que he ido evolucionando, pues quizá no estoy donde quería estar, vale, pero oye, doy gracias y agradecer mucho quienes somos, porque es fundamental comenzar a potenciar más ese agradecimiento hacia uno mismo y potenciar de esa manera también ese cariño, esa compasión con uno mismo. Porque es desde ahí desde donde podemos expandirnos, no desde la crítica, porque si no volvemos de nuevo a reforzar ese comportamiento rígido, ¿no? Y poco compasivo. Así que lo remarco porque es que es súper útil. Sí, yo creo que aquí es un poco el peligro de esta moda, vamos a llamarla moda o de busca tu mejor versión. Y Porque ahí la mejor versión, ¿qué significa? Que ahora sí que soy buena, pero aún está bien y está bien, como te digo, yo creo que está bien, no es que creo, al final todos evolucionamos, evolucionaremos y habrá gente a nuestro alrededor que le gusta cómo evolucionamos, habrá gente a nuestro alrededor que no y uno evoluciona pues normalmente gustándose porque si no evolucionarías para otro lado, pero a veces cuando oigo eso de la mejor versión,
me da un poco de miedo porque creo que como somos tan críticas con nosotras Ujú. mismas, creo que nunca vamos a encontrar esa mejor versión realmente si lo hacemos desde ahí, desde buscar, volvemos a esa mejor versión, es como el perfeccionismo, que no sé si vamos a llegar a encontrarlo nunca. Ya. Jo, mira, a mí también me genera dualidad es que depende, las palabras son muy potentes, las palabras son creación. Entonces, a mí también me genera conflicto lo de la mejor versión porque por eso mismo que pienso, que dices tú, ¿no? Porque puede potenciar mucho la autoexigencia, ¿no? Y porque me viene mucho la imagen del burro detrás de la zanahoria, ¿no? Como que nunca llego, claro, la zanahoria siempre está ahí colgada delante mía. ¿Cómo voy a llegar si la tengo a 1 metro? Pues es lo mismo. Y a mí me suele gustar más eso de traerme eso que quiero al presente, no buscarlo en el futuro. Es decir, vale, si yo ya me quiero sentir, no sé, pues más flexible. Por ejemplo, yo últimamente me encuentro con personas que me hablan mucho de esa rigidez, ¿no? De esa autoexigencia. Vale, pues entonces vamos a buscar pequeñas acciones que nos ayuden a conectar con la flexibilidad, con la compasión, con la alegría y sobre todo con el disfrute, porque el camino, si se disfruta, es mucho más fácil. Entonces, eso ayuda ya a vivir en el presente, eso que te decía de encuerpar, pues a encuerpar desde ya esa facilidad, ¿no? El hacernos lo fácil. ¿Y qué pasa? Que entonces tu mirada no está tan puesta en el futuro, no está tan puesta en esa mejor versión. Ya estás empezando a encarnar esa versión. Y no es la mejor, es la que quieres. Tienes ahora. Y la que, oye, pues yo ya me voy a empezar a colocar aquí, porque tengo que esperar en el futuro. Ya soy esa mejor versión. Y es el cómo me quiero sentir. Es la respuesta al cómo me quiero sentir. Venga, ¿cómo me quiero sentir? Pues oye, más abierta. Venga, pues voy a ponerle más atención a mi respiración y voy a caminar desde esa mujer más abierta. Oye, y al principio digo, estoy haciendo el tonto, me da lo mismo, lo siento, ahí, lo disfruto. Entonces, es esa especie de fake it until you make it o fake it until you make it, pero sí, pero ayuda realmente. Entonces ya le damos esa parte de juego, esa parte lúdica a esa cosa tan seria de tu mejor versión, ¿no? Que dices, concho, Claro, es como lo de mejor versión es como una carga de decir, es que es ponerle más, si no lo claro, consigo es que he vuelto es que a soy lo fracasar, peor. ¿no? Es que soy lo peor. Y dices, jolín, Claro, bueno, pues oye, claro, hoy he conseguido hacer esto que ayer, ¿no? Y lo he hecho y cómo me he sentido, ¿no? A veces hablando claro. de alimentación y es que me agobia mucho cocinar, pero lo he intentado 1000 veces, prepararme un montón de comida y no lo he conseguido. Bueno, pues no hace falta que te prepares un montón de comida. Si te preparas la cena y te haces un poquito más para el lunes y piensa de cuando te estás comiendo esa comida del lunes, ¿cómo te sientes? Pues me he sentido súper relajada al no tener que cocinar otra vez o chorraditas así a veces que dices, piensa en Es ese que no son momento chorradas, son no, pero acciones, cositas son cositas acciones que te pequeñas que no ayudan. nos que las vemos como chorradas, porque son tan chiquititas que parece que no estamos haciendo nada, y ya nos da un pasito más para el día siguiente acordarnos de cómo nos sentíamos ayer y hacerlo un poquito más otra vez. A mí, por ejemplo, yo lo digo siempre, con el deporte me ha pasado mucho eso, porque yo sé que tengo que hacerlo, sé que es bueno para la salud, sé que pero siempre estaba con la mirada puesta en, es que tengo que conseguir tal tiempo o tengo que conseguir aguantar como esta persona y curiosamente esa persona igual tú no sabes nada de tiempo que lleva en el gimnasio. Entonces, Ujú. como siempre estás lo que dices tú, ¿no? En ese futuro, nunca estás disfrutando de realmente cómo me he sentido cuando he salido del gimnasio o cómo me he sentido cuando he conseguido hacer 1 kilómetro corriendo. Igual para alguien 1 kilómetro y dices, pues para eso no me pongo ni las zapatillas, ¿no? Pero para ti es, pues, un movimiento que antes Fantástico. no hacías y que te ha hecho sentirte de lujo. Claro, y que tenemos además, tenemos un cuerpo que puede bailar, que puede saltar.
o que puede estirarse, que puede expandirse, ¿sí? Que puede contraerse, es decir, tenemos mucha movilidad. A veces parece que la movilidad venga solamente de ponerse unas zapatillas y venga, vamos a correr. No, o sea, tienes movilidad en todas tus articulaciones, tienes movilidad continua. Entonces, es ponerle una parte más lúdica y disfrutona a eso que quizá al principio tenemos un concepto, porque es el concepto, ¿eh? Es la idea, es lo mental. Tenemos un concepto de que eso es un rollo. Vamos a ponerle una parte más lúdica, vamos a disfrutarlo, vamos a ponerle el ingrediente del disfrute. Oye, dejemos ya el sacrificio y el esfuerzo, por favor. Vamos a ponernos lo fácil. Es que parece que si no nos cuesta no vale. Y eso es cultural. Eso es el trabajo duro y con el sudor de tu frente, ¿no? Entonces, no, es que lo que estamos es rompiendo patrones. Y nos toca romper esos patrones. Entonces, ¿cómo romperlos? Pues mira, con el disfrute, conectar de nuevo con el gozo. La cantidad de personas que me dicen, o sea, yo llevo muchísimo, cuando les digo el placer, lo relacionan directamente con la comida, con el sexo. No, no, el placer de oler una flor, de oler un aceite esencial, el placer de darte un paseo, el placer de mirar las estrellas. Ah, vale, conectemos con el placer, conectemos con el juego, con la diversión. Es que esto no se lo plantean los niños. Los niños son unos maestros de la leche. O sea, tú miras a los niños y es volver también a ese estado de curiosidad. Y desde ahí, pues si no te gusta cocinar, pues quizá un día te puedes imaginar que eres, no sé, una arguiñana de la cocina y que estás haciendo un programa y mientras vas contando el brócoli, vas explicando cómo lo estás cortando. Y tú te montas tu película en la cocina y luego te partes de risa diciendo, madre mía, si alguien me viera. O te das un bailoteo y luego te pones a cortar la cebolla. Te lo pones amable, te lo pones divertido. Sí, ya está. Y no tanta densidad. Esa, esa, Sí, esa carga que nos ponemos, al final no hay una única forma de hacer las cosas y yo siempre totalmente. digo que somos animales de costumbre y somos animales que no nos gusta, que a ningún animal, ¿no? le gusta que el castigo. No hacemos las cosas por castigo. Hacer algo que te está suponiendo un sacrificio, no lo vas a poder mantener Mm. en el tiempo. Entonces, ponerte, como tú dices, las cosas fáciles, cómodas, de manera que nos hagan disfrutar, siempre va a ser mucho más fácil y lo vamos a poder mantener más que no si lo hacemos desde esa obligación y es que me está costando la vida. Si lo estás haciendo desde me Totalmente. está costando la vida, te va a costar porque Por no supuesto, vas. porque ya estás predispuesta a que te cueste. Es decir, si tú ya entras en modo, es que esto es muy difícil, no te preocupes, lo va a ser, porque si es lo que te estás contando. Entonces ahí es muy importante esa parte de la mentalidad, del mindset. Es clave. Y a mí me gustaría preguntarte cómo, porque, bueno, no sé si tú lo vives un poco así a veces, ¿no te da la sensación de que esta de piensa un poco en lo que necesitas o en permitirte pensar en lo que necesitas y hacer esos autocuidados que no necesariamente son irse a dar un masaje? A veces se pueden llegar a confundir con el ser egoísta o nos hacen creer que, ay, estás pensando demasiado en ti, o tú Vale, misma lo vives de, ¿no estaré pensando ya demasiado en mí? mira, puede interpretarse desde varios lugares. Uno puede engancharse a esto del escucho mis necesidades a convertirse en laxa y permisiva. O sea, pero mira, hay una cosa que es la honestidad con uno mismo, la sinceridad. Es que si tú eres realmente sincera contigo, sabes en qué momento te estás acomodando ahí en esta historia de no, son mis necesidades, o estás siendo afinada y alineada y dices, no, es que es esto lo que necesito. Es que tú lo sabes. No te lo tiene que decir nadie. Tú lo sabes. Y lo mismo con el tema del egoísmo. Tú sabes cuando estás siendo egoísta. Y mira, es muy interesante, qué bonita coincidencia, sincronicidad, porque esto salió ayer en una sesión con una clienta.
¿vale? En la que ella me decía, es que, claro, yo ahora estoy poniendo límites y a veces me siento, cuando le digo a la otra persona, oye, no, esto no, me siento egoísta. Y le dije, ¿te sientes egoísta? Porque piensas y porque en cierta manera lo estás haciendo desde un lugar egoísta. Pero si tú lo haces desde un lugar amoroso, de, decir, de colocarte en el lugar de decir, mira, es que cuando yo me estoy ocupando de mí, si lo estoy haciendo de forma honesta conmigo, yo sé que estoy bien, que estoy mucho más tranquila, mi sistema nervioso está equilibrado y eso repercute en mi entorno. Es decir, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, a mí me pasa con el movimiento. Yo sé que si yo tengo mi rutina de movimiento, yo piso con los pies en el suelo, estoy afinada con lo que tengo delante, pero cuando no, mi energía se contrae. Entonces, dedicarle ese tiempo para mí no es egoísmo, es salud, pero salud de aquí, emocional, mental, salud. Entonces, tú sabes cuando estás siendo egoísta y cuando lo estás haciendo amorosamente y le estás poniendo, por ejemplo, límites a la otra persona, pero porque sabes que también, cuidándote tú, estás cuidando al otro y estás cuidando a tu entorno. Entonces, eso es sinceridad brutal y honestidad brutal con una misma. Y todas podemos serlo, y todos podemos serlo. Ahora hablabas de límites y es curioso cómo a veces nos cuesta aprender a ponernos límites a nosotros y límites a los demás y cómo a veces cuando empezamos a poner esos límites sienta mal. Bueno, es que, claro, si ha habido toda una dinámica en la que no han habido estos espacios bien delimitados, bien claros, pues obviamente a la que comienza a haber un cambio, pues el entorno, el contexto, pues también responde, ¿no? Es natural, es algo distinto, ¿vale? Bueno, pues si yo estoy bien colocada ahí desde ese lugar también amoroso conmigo misma y amoroso también con el entorno, pues puedo mantenerme ahí y el entorno se acostumbrará. Volvemos al ejemplo que ponía del traje, ¿no? Al principio es como, ¿qué pasa? Pero luego se va acostumbrando. Y si no, pues ya será cosa del entorno. Es decir, al tomar responsabilidad de mí, tengo también que asumir que el otro también tiene su parte de responsabilidad y que es un diálogo entre esas responsabilidades. Es una convivencia de eso. Pero si yo tomo parte de mí y sigo poniendo el ojo todo el rato en querer salvar al otro, ahí está habiendo una desintonía, ¿no? Cuando empiezo a conocerme, empiezo a saber cómo necesito tratarme, cómo necesito ocuparme, y ese mismo diálogo también lo tengo con mi externo. No es algo separado, es que estamos continuamente en comunicación y no necesariamente verbal. Los cuerpos, digamos que los corazones, el corazón, emite ondas electromagnéticas que llegan antes que la palabra. Por eso muchas veces tú entras en un espacio y dices, uy, ¿cómo Qué están aquí, ambiente. no? Qué ambiente, claro, porque el corazón, o sea, los cuerpos emiten información antes que el verbo. Entonces lo mismo pasa con el tema de los límites. Es aprender a colocarme en un sitio en el que pueda estar más o menos cómoda, pero sobre todo estar en paz y entonces el entorno comenzará a responder. Claro, al final entiendo que igual que evolucionamos nosotros, el entorno también evoluciona y puede ser que evolucionemos juntos Claro, o que en algún momento pues los claro, caminos se separen y ya está, ni exacto, mal ni bien, separados y tener claro lo que decíamos también antes, ¿no? Que ni se soluciona con un reel ni se soluciona en un momento, que necesita no, su tiempo y que no podemos ir de cero a 100 y que no siempre vamos a ir en la misma línea, que hay claro. veces que hay caminos que se van, cruzando. Y que no podemos caer tampoco en esa trampa del querer estar siempre bien o del pretender estar siempre felices y contentos y súper De positivos. positivismo tóxico también. Es también sostener la incomodidad, sostener los momentos más de sombra, pero sabiendo que tú puedes volver a tu centro. Es decir, cuando tú conoces tu core interno,
pues quizá en ese momento viene una ola vital más alta y que te descalabra, pero tú sabes cuál es tu puerto, dónde tienes que volver, ¿no? Y dónde puedes volver a sentirte segura. Y eso cambia muchísimo tu perspectiva de cómo, tu percepción de la vida. Y lo bonito es que esto también se expande por contagio. Es decir, cuando tú empiezas a estar más en ti, tu entorno lo ve y lo percibe y eso se contagia también. Y quien bien te quiere, No te no te hará hará llorar, ¿no? llorar. ¿Qué va? Quien bien te quiere recibirá también esa información. Quien no está en sintonía contigo, pues quizá es que no tiene que estar en sintonía contigo y es perfecto que sea así y ya está. Entonces también el asumir esta responsabilidad implica también asumir pues que hay que somos interdependientes, ¿no? Y que tenemos esta conexión con el otro y que sea, y construir, siempre ir construyendo desde lo más sano posible, ¿no? Para ambos. Pues sí. Al fin estabas diciendo esto, ¿no? Yo creo que se transmite porque tú cuando tú estás bien, y volvemos a lo mismo, ¿eh? No es que siempre estés bien, pero yo siempre me lo monto un poco como cuando tú estás ordenada, cuando no estás en ese momento de, como decías antes, no sé para dónde voy, también creo que te tomas las cosas como de otra manera. Entonces, esto al Mm, final también acaba generando que el ambiente también esté de otra manera o tú lo vivas de otra manera. Entonces, igual el ambiente más o menos es lo mismo, pero cuando tú estás ordenada es como cuando tienes un despacho. Si lo tienes ordenado o desordenado, el espacio es el mismo, pero tus sensaciones es no serán las distinta, mismas. totalmente. Tengo una clienta que lo llama mirada de dron, que me encanta. Dice, yo cuando cojo la mirada de dron, todo cambia. Y es verdad, Desde es decir, fuera, ¿no? claro, esa mirada es un tema de percepción y de perspectiva. Claro, si tu percepción es mucho más expansiva, es mucho más abierta, es decir, si no estás ahí dentro de tu cajita, yo siempre digo las orejeras, ¿no? Si tú estás aquí metidita con las orejeras, pues ¿qué vas a ver? Pues lo que tienes enfrente, no ves los laterales. Pero si empiezas a abrir la mirada, tú empiezas a sentirte también mucho más tranquila. ¿Y qué pasa? Pues que recibes la información, volvemos a esto que decimos, de que somos como antenitas, recibes esa información de otra manera. ¿Por qué? Porque tu filtro está mucho más limpio, está más abierto. Y entonces puedes, digamos, vivir esa situación desde otros lugares, desde otras oportunidades, otras opciones. Pero si el filtro está muy, muy, muy obturado, ¿qué pasa? Tú sigues ahí viendo eso. Sí. Entonces, es un tema de percepciones al final, de gafas. ¿Desde dónde lo estás viendo y cómo lo están viendo? Si las gafas están muy enteladas, pues seguramente no veas a más de 20 centímetros. Pero cuando empiezas a limpiar las gafas dices, ¡ay, mira, que ahí, Oye, fíjate mira, lo que que este no hay me en la había, montaña! que Esto me no lo tiene había las gafas visto. sucias o yo veo mal, ¿no? Exacto. Yo siempre pongo estos ejemplos así como muy básicos, pero es la forma que creo que podemos entenderlo mejor, ¿no? Sí, al Entonces final es es como mirar por la percepción ventana con la persiana bajada, ¿no? Por los agujerillos o con la persiana total. Vamos, que no abierta. cambia. Hasta, sí, sí, hasta para la hora de vestirte, como no mires por la ventana, qué tiempo hace, lo llevas complicado. Exacto. Y esto es un Entonces, al poco, final son percepciones. Sí, pues a mí totalmente. me gustaría ahora para acabar, a ver qué te parece, igual te meto ahí en un... porque yo sé que esto es como, que es generalizar mucho y estamos diciendo que hay que personalizar, pero así para acabar, ¿qué consejos nos darías para bajar esas voces externas que estábamos diciendo, ¿no? Lo que nos decimos a veces son voces externas y empezar a escuchar a nuestro cuerpo para que no nos tenga que gritar? Mira, dos cosas. Si hay mucho ruido interno, quizá es el momento en que te plantees buscar a un especialista, buscar un terapeuta o una terapeuta. Si hay mucho ruido interno y sientes que se te va de la mano. Eso por una banda. Porque yo siempre digo que milagros a Lourdes. Pero en el contacto o en el bajar al cuerpo, yo siempre empiezo por los pies y la respiración. Es decir, a parar, si quieres de pie o sentado o sentada,
notar bien ese contacto, si puede ser en un espacio natural mucho mejor, contactar, pues si estás sentada con las manos también apoyadas en la tierra, apoyando los pies desnudos y empezar a respirar con más conciencia, ¿no? A sentir si tu respiración realmente está en la zona que le toca, que es en los pulmones y en la caja torácica, que por eso se llama caja torácica, o es una respiración más abdominal. Entonces, intentar que los pulmones ocupen ese espacio, ¿sí? Entonces, eso es irnos a lo sencillo. Lo sencillo es lo más poderoso también. Entonces, empezar a tomar conciencia, tener esos momentos de enraizamiento y de respiración, te ayuda a bajar a la tierra y a bajar a ti y a bajar al cuerpo y a sentir esa vida que eres, ¿no? Entonces, empezar por ahí es súper sanador y el tenernos paciencia. Ser conscientes de que necesitamos tiempo. Yo siempre lo digo, las cosas Mm, no las vamos a solucionar ni en una consulta ni en dos, y a veces cuesta porque llegamos desesperadas y tener esa paciencia a veces cuesta. Y esto de la respiración creo que ahora lo estaba pensando y digo, yo empecé a hacer yoga, me di cuenta que respiraba tan mal y respiramos a veces, o sea, claro, algo tan básico como y cuando cambias esa respiración es impresionante realmente el poder que tiene, ¿eh? claro, porque como habitualmente, por eso en la respiración consciente invito a empezar haciéndola con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos nos guían demasiado a veces mal. Y a veces la mirada y el estar tan pendiente de lo externo, nos entramos entonces en una aceleración a nivel cognitivo y cortamos, es como si tuviéramos aquí un corte con el resto del cuerpo, porque el cerebro también está en el cuerpo, que a veces hablamos del cerebro como si fuera por ahí solo con patas, no, está Bueno, al también, final es... claro. Entonces, la respiración que te ayuda a sentir. Aparte que también a nivel mecánico, pues también ayuda a que el nervio vago, ayuda a que el sistema nervioso, el sistema parasimpático dentro del sistema nervioso central vuelva a calmarse, se reequilibre, con lo cual esa parte acelerada del simpático, el simpático dice, venga, parasimpático, vente para acá, colócate aquí, ahora tú. Y entonces entramos en ese estado de más centrados, más calmados. La respiración es maravilloso. Respirar, tomar conciencia es que si no respiramos, la palmamos, que al básicamente. final es algo que hacemos de normal y hay veces Exacto. que Llevar la nos conciencia te ayuda a ir sintiendo que tu cuerpo también ir conectando con tu cuerpo. existe. Es Exactamente. verdad, es bestial como la respiración te ayuda a conectar con tu cuerpo y eso yo lo he practicado en el yoga, pero vamos, me imagino que de muchas otras formas se puede hacer. Pues mil gracias, Miriam. Se me ha pasado, ahora estaba viendo el tiempo y digo, no ha pasado una hora ya, pues sí, ha pasado una hora. No sé si quieres decir alguna cosilla más. Bueno, pues darte las gracias a ti por este ratito y deseo pues que esto haya inspirado a muchísimas personas y que ayude, y que sume, que de eso se trata. Así que gracias. Gracias a ti por este ratito que nos ha costado encontrar el momento para podernos Pero lo hemos juntar, conseguido. pero conseguido. Y, cuando quieras, pues eso, más que invitadísima. Y espero pues que hayan disfrutado del episodio, que al menos les haya ayudado, por lo que decíamos, para encender esa chispita, para darse cuenta que al final el poder está en nosotras, de silenciar lo que queremos silenciar y de darle voz a lo que queremos darle voz. Y nada, pues nos vemos. Pues hasta la Un próxima. abrazo. Gracias. Si has disfrutado de este episodio, háznoslo saber dejándonos un corazoncillo, y si te gusta el podcast, pues asegúrate de darle a seguir para no perderte nada. Y por supuesto, estamos aquí para cualquier duda, pregunta o comentario que nos quieras compartir. Un abrazo y hasta la próxima.